Muy buenos días a todas y a todos por parte de Fundación Preven, por parte de la Universidad Hebraica. Bienvenidas, bienvenidas al primer Congreso Mundial para la Prevención y Atención a las Adicciones. Gracias por acompañarnos desde sus propios domicilios. Sean bienvenidos para dar continuidad a las actividades y a los programas que estamos realizando al respecto. También agradecemos la presencia de sectores educativos, empresarial, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil. Gracias por estar con nosotros. A continuación, me es grato el presentar a nuestro ponente del día de hoy. Para ello me voy a permitir el reproducir y leerles la semblanza de nuestra siguiente ponente. Con ustedes quiero presentarles a la doctora Liria Ortiz. Ella va a dar la conferencia magistral del día de hoy, Bases de la entrevista motivacional en consultantes consumidores de sustancias. Liria es psicóloga con orientación y máster en terapia cognitivo-conductual, en terapia de aceptación y compromiso. Ha trabajado con consumo problemático en Suecia alrededor de ya 20 años. Cuenta con dos másters, uno en terapia cognitivo-conductual y el otro en terapia de aceptación y compromiso. Ha escrito 14 libros acerca de la prevención de recaídas y otras aplicaciones de la entrevista motivacional en diferentes áreas. No me queda más que compartir el micrófono, Liria, agradecerte la presencia con nosotros por parte de Preven, por parte de la Universidad Hebraica de México. Son tuyos los micrófonos. Muchas gracias porque me han invitado. Ahora voy a hacer esto de compartir antes de que diga más nada. A ver, acá tenemos la presentación. Vamos a ver. ¿La ven? Sí, Sí, vale. doctor. Adelante. Bien, entonces, muy bienvenidas y bienvenidos. Esto a mí me alegra mucho siempre el poder hablar de la entrevista motivacional y al mismo tiempo el consumo problemático, porque la entrevista motivacional comenzó ahí por los años 80. En el año 83 se publicó el primer artículo y después es como que se ha extendido por muchas más áreas. Y hoy por hoy no sé la cantidad de estudios que hay. Al principio yo podía seguir toda lo que es la investigación y lo que venía, pero ahora ya me supera. Son muchos, muchos artículos que vienen y ya no solamente de adiciones, sino todo lo que tiene que ver con cuando uno, ay, perdón, a veces me salen palabras en sueco, cuando uno tiene que motivar al otro para algo, y puede ser problemas bueno, me sale la palabra. Bueno, perdón, no me. Pero digamos, en otras áreas, eso es lo que sucede, ¿no? Que se ha ido para muchas otras áreas. Y bueno, yo no me voy a presentar de nuevo porque a mí el señor Gutiérrez ya me presentó, así que está bien. Pero lo que les quiero contar es que hay una fuerte evidencia científica cuando se trata de la entrevista motivacional y el consumo problemático. ¿Por qué es la evidencia muy fuerte en este campo? Porque fue ahí donde nació. Miller y Rolney, que son los que han trabajado con la entrevista motivacional, reaccionaron de alguna manera al tema de las confrontaciones, que era algo muy habitual para los consumidores. Y digamos que, bueno, ellos evaluaron que ese método funciona a veces a corto plazo, pero a largo plazo, digamos, no funcionaba. Entonces, bueno, desarrollaron la entrevista motivacional. Ustedes van a recibir las diapositivas y ahí al final van a ver que hay muchos, muchos artículos. En las diapositivas está también mi dirección electrónica, así que si tienen después alguna pregunta, también son muy bienvenidos. ¿Y qué es la entrevista motivacional? Lo primero que quiero decirles es que no es una terapia, es un método de comunicación que tiene como meta el hecho de motivar para algo.
Pero cuando yo digo esto de motivar para algo, suena quizás como que yo le instalo la motivación al otro. Y no es así, sino que se trata mucho, mucho de eh, un diálogo con el otro, donde, claro, aplicamos algunas estrategias, como por ejemplo, esto lo van a ver luego, de agarrar todo lo que la persona diga en el aire que tenga que ver con un posible deseo de cambio. Y digo posible porque a veces no está muy claro. La persona puede decir, bueno, quizás yo quiera alguna vez terminar. Como ustedes ven, es una expresión de deseo de cambio muy por allá abajo. Pero lo que es muy interesante es que a pesar de eso, lo que nosotros queremos hacer es de todas maneras agarrar eso en el aire y decirle a la persona algo como, bueno, si fuera así, si alguna vez, ¿cómo sería? Contame más. ¿Y por qué hacemos esto? Porque lo que nosotros decimos tiene mucho más fuerza que lo que otro nos dice. Seguramente les ha pasado alguna vez, ustedes han dicho algo muy inteligente a una persona, y bueno, sí tiene quizás su fuerza, pero cuando la persona se lo dice a sí mismo, y sobre todo si la persona dice cosas como, bueno, yo he llegado a la conclusión, yo he pensado, tiene muchísima más fuerza. Y bueno, se trata de tratar de encontrar la voluntad de la persona para el cambio. Lo que tiene también la entrevista motivacional es que hay una meta, digamos, uno se pone de acuerdo con la persona. Bueno, ¿de qué quiere la persona hablar? A veces esto es muy claro porque trabajamos quizás en alguna institución y ahí, bueno, si la persona viene ahí es porque se sabe que se va a hablar de juego patológico, de sustancias o no, otra cosa. Pero a veces, por supuesto, necesitamos decir, a mí me ha pasado mucho esto de, por ejemplo, decir, bueno, pero usted no me va a convencer. Y yo les digo, no, mira, yo no te quiero convencer de nada. Lo que sí te invito es que miremos esto más de cerca, conjuntamente, pero quien decide eres tú. Por supuesto, en casi todos los países hay leyes que esto no siempre se puede hacer, porque digamos que si la persona es un peligro para sí mismo o para otro, entonces no me acuerdo cómo se dice en español, pero es como una intervención forzada, digamos, donde, bueno, se lleva a esta persona, quiera o no. Pero por lo demás, intentamos mucho esto de, bueno, el otro decide, cuando es posible, por supuesto. Y después otra cosa que hay en la entrevista motivacional, y es una de las cosas que a mí, que hizo por aquel tiempo, esto fue por el 99, eh, que yo estaba también muy interesada en otros métodos, como por ejemplo la terapia de soluciones, pero después conocí la entrevista motivacional y una de las cosas que más me llamó la atención fue esto de que cuando hablamos de resistencia, muchas veces se la aplicamos al otro y el otro llámenle paciente, cliente, en como quiera. Y es como que siempre el otro el que tiene resistencia. Pero ¿qué dice la entrevista motivacional? Que nosotros tenemos mucho que ver en eso. Un ejemplo, y les voy a mostrar también un video donde queda muy, muy claro esto. Si yo le digo a la persona, bueno, pero tenés que tomar tu responsabilidad. Y digo que no hemos tenido muchos encuentros con la persona. Por supuesto que la persona se va a comenzar a defender y decir, no, eso no es así. Y entonces ahí entramos en un duelo con la persona de palabras, y donde no nos ponemos de acuerdo. Y eso tiene que ver porque en mi caso soy yo la que intento convencer al otro de que tiene que tomar responsabilidad. Y entonces digo, en ese caso, ustedes quizás pensarán, pero que nunca le vamos a decir que hay que tomar responsabilidad de sus actos. Sí, pero depende mucho de cómo. Porque muchas veces, por ejemplo, se puede decir, bueno, está bien, vos me decís que fuiste a ese bar y que la persona te provocó. Y en lugar de entrar ahí,
entramos a, ¿pero qué hiciste tú en esa situación? Entonces, no hablamos de responsabilidad a priori, pero de alguna manera le pasamos la pelota al otro para que, bueno, uno pueda empezar a hablar sobre esto. Y por supuesto, si el proceso sigue, después podemos hablar de responsabilidad, pero entonces necesitamos que la alianza se haya establecido para poder decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Lo que tú le llamas, le llamamos nosotros. ¿Qué pensás de eso? Por ejemplo. Ah, me olvidé decirles, si quieren hagan preguntas por el chat, porque después las vamos a resumir eso. Otra cosa es que muchos trabajan de manera terapéutica, es decir, tienen, por ejemplo, 50 minutos, se sientan y tienen el tiempo, ese tiempo para hablar. Pero hay en muchos casos, por ejemplo, las enfermeras, es una, eh, los pedagogos, hay algunas otras personas, digamos, que trabajan en este caso, pero no terapéutica. Y ahí tenemos algo que es muy interesante, y es que el, si uno habla 5 minutos, puede hacer lo que nosotros le llamamos sembrar una semilla de cambio. Y además, cuando hablamos de encuadre, no sé si en México se llama igual, pero digamos, no es ese encuadre clásico de que nos tenemos que sentar de una manera, que hay que mirar a los ojos. No se trata de eso, sino que el encuadre se puede hacer en una charla en la calle con la persona, pero que nosotros le demos atención. Es como que el encuadre no depende del lugar, depende de nuestra actitud. Depende de lo que digamos. Y ahí, de nuevo, podemos tener charlas más grandes o no, pero digo, si es un encuentro corto, porque no tenemos más tiempo por lo que sea, entonces es eso, sembrar la semillita de cambio, por lo menos en 5 minutos. Después, por supuesto, nunca sabemos qué va a pasar con esa semillita. A veces tenemos suerte y sabemos, wow, sí, dio flores. Otras veces no tenemos idea. Otra cosa importante con esto es cuando uno tiene que preguntar. Por ejemplo, una persona viene por otras cosas. Por ejemplo, en muchos centros de atención, por ahí la persona viene por dolores de cabeza, porque tiene problemas con el estómago, porque no puede dormir. Y en esos casos muchas veces puede ser difícil hacer la pregunta. Algunas sugerencias pueden ser al principio, dar una explicación. ¿Por qué le preguntamos a usted esto? Bueno, mire, porque son nuestras rutinas, porque acostumbramos a hacerlo, porque usted tiene valores en sangre, lo que sea. Pero eso, ¿por qué esto de dar una explicación? Piensen en ustedes mismos. Cuando alguien les pide hacer algo, si la persona explica, bueno, mira, sí, quizás es un poco raro, pero te pido que hagas esto por... Bueno, ahí entra nuestra motivación para hacerlo, la mayoría de las veces, por supuesto. Y entonces, si a la persona también le damos una explicación de por qué, muchas veces, la gran mayoría, por supuesto que no todo funciona todas las veces, pero la gran mayoría responde, dice, bueno, está bien. Secreto profesional. Depende de dónde y cómo sea. A veces uno puede prometer, no, esto queda entre nosotros, pero si no es así, por supuesto que se lo tenemos que decir a la persona. No, mira, yo tengo que informar al resto del personal por lo que sea, pero ¿qué sucede? ¿Qué tanto yo puedo decir queda entre nosotros o no? Porque ahí viene también la cuestión de la sinceridad, que estudios muestran que una de las cosas que la mayoría de las personas quieren es que el otro diga la verdad. Después viene todo esto otro del encuentro con el otro, pero no me voy a meter ahí. Después, el tercero que les sugiero es esto de sembrar la semilla de la esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tomamos por sentado de que no hay ninguna ayuda. Nadie lo puede ayudar a esta persona.
Pero en realidad, en todos los países suele haber, por ejemplo, líneas de teléfono que uno puede llamar, pueden haber otras personas, grupos. Digo, se trata de buscar muchas veces. Y esto, para mí le llamo esto de dar una semilla de esperanza, porque aún así la persona no esté preparada para el cambio hoy, la persona sabe que si en el futuro pensara en hacer un cambio, bueno, hay posibilidades. Después tenemos lo que le llamamos la actitud de la entrevista motivacional. Esto es súper importante porque la actitud tiene que estar en todo momento. Así usemos otras, ¿cómo decir? Otras técnicas, otras teorías, otras porque eso me voy a decirles que la entrevista motivacional se puede combinar con muchas otras cosas. En mi caso, como yo trabajo con la terapia cognitiva conductual y aceptación y compromiso, he seguido, digamos, las investigaciones que hay ahí, y hay mucho, pero los compañeros que trabajan con terapias psicodinámicas también la están integrando, por lo que les decía antes, ¿verdad? Que es un método de comunicación, no es una terapia. Entonces, lo primero es esto de indagar. ¿Cómo ve la persona esto? Pero acá tenemos un problema. La gran mayoría de nosotros, yo inclusive, decimos yo soy buena para escuchar. Cuando yo comencé con la entrevista motivacional, yo estaba convencidísima. Sí, yo soy una campeona del escuchar. Por supuesto que escucho. Pero en la entrevista motivacional hay una tradición, digamos, de poder filmar y después se escucha, uno recibe feedback y todo esto. Bueno, cuando escuché mis primeras veces, yo no escuchaba nada en realidad. Le daba un montón de consejos a la persona que no había pedido. Y, pero en mi cabeza estaba, yo escucho, claro que escucho. Por eso los quiero de alguna manera, les quiero pedir que hagan un experimento en estos días si quieren. ¿Qué tanto escuchan ustedes? ¿Y cómo sabemos esto? Porque interrumpimos. Y acá hay un peligro. Cuanto más preocupados estamos por el otro, peor es. Porque, por ejemplo, los padres se quejan mucho, sí, pero mi hijo no habla conmigo. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué haces? Bueno, cuando me dice que sí, anoche tomé mucho, ay, yo se me pongo así, le digo, no vas a salir nunca más. Bueno, de esa manera el chico se va a cerrar y no va a contar más nada. Entonces, claro, los padres siempre reaccionan, pero ¿qué? No le puedo decir a mi hijo que sí, pero como siempre, depende de cómo se lo digas. Y el primer paso, que parece fácil, pero es súper difícil, es escuchar sin interrumpir. Por supuesto que no vamos a escuchar 2 horas, 3 horas, pero algo, yo qué sé, 15 minutos sin interrumpir se viven con muchísimo más tiempo. Yo les diría que 5 minutos se vive como mucho más tiempo, porque hay una parte nuestra que quiere interrumpir, que quiere decir, no, pero así no es, pero es de esta manera, pero si haces esto se va a solucionar. Yo estoy en esto hace muchos años y aún me cuesta, porque por supuesto, digamos, que uno quiere el bien del otro. Y cuando uno ve que, uy, las decisiones que esa persona toma no van a terminar bien, porque uno tiene experiencia, sabe que, bueno, la probabilidad de que esto termine bien no es muy alta. Pero he aprendido a reconocer las señales y a decir, bueno, le diría, espera, espera. Y por ejemplo, respirar un poco cuando veo que no, que esto está muy fuerte. ¿Sabes qué? Me gustaría, tengo sed, voy a tomar un vaso de agua. ¿Quieres agua? Bueno, de ahí, ¿qué es lo que hacemos en realidad? Piensen que todo lo que tiene que ver con lo afectivo, y esto de querer interrumpir está con lo afectivo, tiene que ver con el sistema límbico. Y lo que sucede es que el frontal, eh, ¿cómo se dice? Baja la actividad. Es como que las ondas que vienen de acá son tan fuertes que no es que el frontal desaparezca, pero digamos, toma, yo qué sé, vacaciones. Entonces, lo que en realidad hacemos es todo lo que tiene que ver con lo afectivo. Y esta parte
Entonces, no está muy activa en esos momentos. Por eso es esto de reconocer las señales, de ver. Yo sé que en México muchas personas tienen control de recaídas, por ejemplo, el prevención, creo que se dice en español. Y ahí está muchas herramientas, esta de reconocer, bueno, ahora, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué hago? Bueno, siento algo en el estómago, siento algo en el pecho. Eso es una señal de que quiero realmente interrumpir. Cuando uno aprende esto, puede agregar estrategias. Y ya le digo, somos humanos, por supuesto que no siempre vamos a ser así divinos y decir, sí, por supuesto, te escucho. Eso sería inhumano, no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es que esto disminuya. Y ahí, bueno, podemos escuchar más de alguna manera. Esto de aceptación tiene que ver con aceptar al otro como persona. Por ejemplo, aquí en Suecia ahora hay mucho esto de los, creo que se dice pandilleros en español, y guerras de que los muchachos se están matando, bueno, muy, muy triste todo. Y entonces ahí algunos me dicen, pero es que tengo que aceptar que mate a otro. No, por supuesto que no. Tenés que aceptar a la persona como persona. Y acá entran los derechos humanos. Pero por supuesto que lo que tiene que ver con ese tipo de acciones no se trata de aceptar, sino bueno, la persona es una persona, la respetamos o lo que sea, pero digamos, no se trata de aceptar la conducta. Esto de evocar la motivación tiene que ver con algo que nosotros le llamamos el discurso de cambio. Yo se los comenté un poco corto antes, y tiene que ver con esto de cuando la persona dice algo en dirección al cambio, tratar de atraparlo y hacer, por ejemplo, una pregunta. Contame más de eso, cómo sería. Y ya digo, no hay ninguna garantía, porque ningún método tiene garantía de que ahí, bueno, la persona va a estar súper motivada, pero eso puede darle a la persona un espacio para seguir pensando. Y nunca sabemos. Después, la otra parte tiene, porque piensen en esto, estamos en parte programados biológicamente, genéticamente, a tratar de darle atención a los problemas. Y está bien, eso nos ha ayudado a sobrevivir, está bárbaro. Pero eso hace también, y es una paradoja, de que cuando hablamos de recursos, de fortalezas, muchas veces las dejamos pasar. Y acá lo que la entrevista motivacional dice de alguna manera es, está atento también a eso. Si la persona no habla nunca de sus fortalezas, bueno, hazle una pregunta, ¿cómo te has aclarado hasta ahora? ¿Qué has hecho? Ah, eso es sumamente difícil, pero ¿qué has hecho para sobrevivir? Y ahí tenemos realmente esto. Bueno, ahora les voy a mostrar estos son dos vídeos cortos. En el primero, yo quiero que observen que ahí no uso la entrevista motivacional. Así que piensen, bueno, ¿qué debería Liria haber hecho diferente si hubiese aplicado la actitud de la entrevista motivacional? Y en el otro les voy a pedir que piensen, bueno, ¿qué hace ella que es de la parte de la entrevista motivacional? Y digo, no tenemos tiempo para que discutan, pero sería súper lindo si quisieran después hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a ver, espero ahora, porque en la pandemia usé muchísimo Zoom, pero ahora es como que se me ha olvidado. ¿Están viendo la imagen? Vimos la imagen, doctora, pero ahorita se quedó en el segundo 17, ¿no? ¿Se puede reproducir para ver si se escucha, por favor? ¿Sí? Sinceramente, no sé qué Todo bien, ahora. El doctora. doctor me dio otra dirección. ¿Se escucha? Sí, doctora, adelante con la reproducción. Perfecto. Qué bueno. Para mí está muy alto el volumen, no sé para ustedes, pero díganme en ese caso. Yo la Se voy. ¿Sabes escucha por qué bien, estás aquí? doctora. No, realmente. Mira, muy raramente que yo... Ahora comienza. ¿Sabes por qué estás aquí? No, realmente no. Vi el cartel de psicólogo afuera.
sinceramente, no sé qué hago acá. El doctor me dio esta dirección, Sí. que vengo a hablar con la doctora Lidia, pero la verdad que no tengo idea qué hago acá. Ok. Entonces, mira, te voy a contar. De que, Sí. tú tenés problemas en el hígado. Sí, ya hace un tiempo a esta parte que siento una puntada, un dolor, y me cuesta dormir y en el trabajo tengo problemas. Sí. Bueno, todo esto tiene que ver muchas veces con que uno toma, con problemas de alcoholismo. Tiene mucho que ver con esto. ¿Perdón? Sí, con problemas de alcoholismo. No, pero no. Debe ser en algunos casos, porque no es mi situación. Mirá, si el doctor ha dicho que tenés tanto problema con el hígado, con toda seguridad es problema de alcoholismo. Yo sé mucho de este tema y con toda seguridad es eso. Pero debe haber algún error, me parece que estás equivocada. Mira, muy raramente que yo esté equivocada, pero bueno, a ver, contame a ver cuándo tomás, cómo lo haces. Muy de vez en cuando. No, yo no tomo, yo no tomo. Pero José, si tomaras tan de vez en cuando, no podrías tener estos problemas. Pero es que yo no tomo una copa con unos amigos, o una comida, o una copa después del almuerzo en casa, o una cena. No es tomar, yo no tomo. Yo juego al fútbol, trabajo, estudio, yo no tomo. Pero me imagino que te emborrachás a veces. Yo no tomo. Pero si me decís al mismo tiempo que con tus amigos tomas una copa, ¿cómo que no tomas? Eso no es emborracharse, eso es disfrutar, eso es compartir. Yo no estoy en la calle, por favor, yo no tomo. A mí no me va a decir si tomo o no tomo. Yo no tomo, señora. Bueno, mira, yo lo que sé por mi gran experiencia en este tema es que seguramente algo tenés que tomar, porque si no, no tendrías todos estos problemas yo no tomo. que tenés. No. Acá debe haber un error. Yo no tomo. Bueno, mira, yo no sé entonces cómo vamos a hacer, porque tenés que reconocer que tomás, que de alguna manera algo pasa, algo tenés que tomar para que te Yo no tomo. Bueno, entonces les voy a pedir eso. Piensen unos minutitos. Si ustedes aplicaran la actitud de la entrevista motivacional, ¿cómo abordarían este tema? Mientras tanto, voy a poner la otra. Déjenme ver. Acá. Mm. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar la otra parte donde yo sí uso la actitud de la entrevista motivacional. Y pónganle en atención a algunas palabras que son bastante clásicas de la entrevista motivacional y que hacen que podamos establecer un diálogo con el otro a pesar de que sea un tema difícil. Y la otra cosa que me gustaría que hicieran es piensen qué partes de la actitud uso ahí. A ver, ahora. Te quería preguntar, ¿sabes por qué estás aquí? No, realmente no sé. No sabes. ¿Está bien si te cuento? Por favor. Mira, el doctor Pérez te ha recomendado que vinieras para aquí. Sí. Porque tú tenés un poco de problema en el hígado. Sí, justamente. Y sucede así muchas veces, Sí. de que cuando uno tiene problemas en el hígado, puede haber una relación con que uno toma, con que uno bebe. ¿Perdón? Con que uno bebe. Yo no tomo. Yo no tomo. Yo no soy borracho. Esto te deja muy sorprendido entonces, Pero de que pueda haber una relación. yo no puedo creer lo que me está diciendo. Contame, ¿qué piensas ahora cuando yo te digo esto? ¿Qué es lo que...? No, que aquí hay un error. Yo no tomo. Ok. No tomo. Por supuesto yo no puedo afirmar si tú tomas o no porque no te conozco. Lo que yo sé en general es que puede influir
cuando uno bebe, a veces quizás de diferentes maneras puede influir. Pero también puede haber quizás una cosa, quizás la palabra que yo uso es un poco, no ayuda a comprender de lo que estamos hablando. Cuando yo digo tomar, ¿qué es lo que tú pensás? No, que yo no tomo. Toma que está en la esquina ahí sentado. Que lo veo todos los días sentado ahí en la esquina. Él toma, yo no tomo. Yo juego al fútbol, tengo trabajo, estudio, tengo compañeros. No, no puede ser, debe ser por otra cosa. Ok. Mira, puede haber otros factores, por supuesto, pueden haberlos. Lo que sí sabemos es que muchas veces, y parece que eso fue lo que el doctor ha llegado a la conclusión, de que puede tener que ver con esto. Pero si tomamos un pasito atrás, yo te pido disculpas porque quizás usé la palabra equivocada, quizás no se trata de tomar en el sentido que tú lo ves, de estar en el banco, de estar tirado, de Yo nunca emborracharse. estoy ahí. Exacto. No estoy en la calle, nada. Pero si te puedo hacer una pregunta, ¿vos tomás a veces algo con los amigos? Una copa un fin de semana, algún vino, una cerveza, un cumpleaños, una reunión, unas fiestas. Ahí tomo. ¿Cómo le llamas tú a eso? Es un brindis, es un momento de alegría, de distensión, de pasarla bien. Me hace poner contento, me siento bien. O sea que No en es eso- un problema. Yo no soy borracho, yo no tomo. Exacto. Y ahí pido disculpas de nuevo porque fue un error de mi parte. Entonces no es eso, sino que bueno, que vos consumís a veces en situaciones que querés sentir alegría. Pero hace que poco querés me ha causado pasar ese dolor en el hígado. Mira, yo no soy doctor, pero lo que sé es que eso puede tener repercusiones y parece que el doctor ha llegado a esas conclusiones. No puedo creer, no me lo quiso decir. Bueno, Y ahora pues, le hace sentir te confundido. quería contar esto. En algún que otro fin de semana, ese vinito que me tomaba, de repente algún fin de semana, acá hace mucho tiempo, en vez de un vino fue una damajuana. Ok. En vez de una cerveza fue un casillero. Pero es una vez por semana, ¿no? Yo no me puedo creer. ¿Eso tengo ese problema? Ya te digo, no te puedo responder exactamente, pero con toda seguridad sí. Pero te agradezco que me cuentes esto. Y si te puedo hacer otras preguntas relacionadas con esto. Sí. Muchas veces a muchas personas les pasa que cuando consumen alcohol en diferentes oportunidades, a veces tiene consecuencias positivas, como tú bien me contaste. Sí, ¿verdad? sí, Ese estado de contento, alegría, bailamos, nos Exacto. reímos, jugamos a las cartas, Exacto. la pasamos súper bien. En casa inclusive pongo la música, el volumen al máximo. Y se siente bien. ¡Fa! Se siente Súper bien, súper agradable. Al mismo tiempo, todo lo que tiene un lado positivo suele tener un lado negativo. Hay alguna consecuencia, Sí. a veces en la familia, en el trabajo, en tu Algunas salud. consecuencias, pero como no pasa nunca, pero cosas de nada. Contame. Mi esposa, que de repente no entiende mucho, me molesta ciertos gritos, risas fuertes, me dice que me pongo muy pesado a veces, no entiendo por qué dice que me pongo pesado. Y Ella está preocupada por ti, parece. sí, yo pienso que como que no le gusta que disfrute. Ok. Yo pienso como que no le gusta verme feliz. Y es eso lo que tú sentís y lo que hace también que cuando ella te dice esas cosas, de alguna manera quizás discute. Ah, sí, yo no me voy a dejar tratar así. Sí, yo no me voy a dejar tratar así. Yo la respeto a ella. ¿Qué sucede cuando discuten? Y discutimos, porque ella no entiende que estoy contento y que me quiero divertir. Y todavía lo que me molesta realmente a mí, lo que me preocupa y trato de que no pase, es cuando están los nenes presentes. Contame, ¿qué pasa ahí? El otro día el mayor se metió, 10 años, se metió entre los dos, estábamos hablando fuerte, no estábamos discutiendo, estábamos hablando fuerte. Lo empujé así, se ve que no controlé la fuerza, se tropezó, porque se dio la cabeza contra la heladera y se hizo un corte acá cerca del ojo. Tampoco fue tan grave. Pero enseguida ella se aprovechó, ella me empezó a decir de nuevo que fue la culpa mía, y la verdad que me sentí un poco culpable, porque el que lo empujó fui yo. Exacto.
Y es muy fuerte de parte tuya de decir, de poder ver que fue tu responsabilidad. Pero no es por el alcohol, no es porque yo no tomo, yo no soy borracho, no es por eso. ¿Te puedo contar un poquito de eso? Sí. A veces cuando tomamos alcohol lo que nos puede suceder es que no tenemos mucha conciencia de lo que hace con nosotros. Vos, por ejemplo, podés vivir esta sensación de alegría, de que es súper lindo. Sí. Y muchas veces es difícil sentir el otro lado. Muchas veces son los niños que, por ejemplo, lo viven, o tu mujer, o alguna otra persona de tu entorno. Pero uno mismo puede tener un poco de dificultades para ver ese aspecto de que quizás uno levanta la voz, hace cosas que después se puede arrepentir. No sé qué pensás de eso. Me dejas pensando, Lili. Contame, ¿por qué? Realmente me gustaría seguir tratando este tema por el bienestar de mi familia, ¿verdad? Tú querés mucho a tu familia, Sí, te mucho. preocupás por tus hijos y por tu esposa y querrías que esto fuera diferente. Realmente. Si a ti te parece bien, yo te puedo ofrecer otra hora y podemos hablar más de esto, podemos hablar más de qué implicaciones tiene para ti, cómo, si quisieras que te ayudáramos, cómo te podemos ayudar. Me parece bárbaro. Entonces decimos así, podemos hacer así, José, que yo marco un tiempo para la semana que viene y podemos seguir hablando de esto. Te lo agradezco mucho, ¿sabes? Muchas gracias a ti, muchas Muchas gracias por gracias. haber venido. Uy, a ver. Bueno, cuéntenme si no ven la imagen, por favor, me dicen. Cuando ustedes vieron ahora estos dos vídeos y es como muy claro que en la primera parte yo uso más una estrategia de confrontación. Una cosa que en esta área del consumo problemático se hace mucho es querer que el otro reconozca. Y el problema que tenemos acá es que vamos muy rápido a veces, porque si la persona ha estado, digamos, en tratamiento, lo que sea, un grupo, o nos ha encontrado algunas veces, después podemos decirle, ¿sabes qué? Lo que tú le llamas un brindis, le llamamos nosotros. Lo podemos mirar un poco más de cerca y ver si hay otras cosas que tú reconoces, las ves, pero para eso tenemos que haber pasado la primera etapa. Y en este caso hablo de resistencia, por supuesto, porque si la persona viene y ya está decidida a que, uy, sí, yo quiero cambiar, entonces, por supuesto, no necesitamos eso. Pero si no, es eso de ver qué palabras usamos. Eh, Esto de tú querrías algo diferente, eh, esas cosas que yo no menciono todavía, que ahí hay un problema y que tiene que ver en este caso con el alcohol. Si no, bueno, trato de llamar esta parte, tú quieres algo diferente y sin ir muy, muy aparte. Y es, digamos, esto es una cosa consciente para que la persona pueda contar más de esto, qué es lo que quiero. Y ahí tenemos lo que les decía antes, el discurso de cambio. Lo que en este caso José dice tiene que ver con que, bueno, de alguna manera hay una puerta abierta. Les quiero siempre decir que, por supuesto, la motivación baja muy rápido. O sea que no tenemos tampoco garantías de que a la próxima semana José venga y quiera seguir esto. Quizás dice, bueno, yo ya lo pensé, y no, eso no tiene nada que ver ahora que, digamos, nunca sabemos. Y quizás tenemos que empezar de nuevo. No sabemos. Pero digamos que también que hay la posibilidad de que José viene y dice, bueno, sí, me gustaría seguir hablando de esto. Y entonces ahí comenzamos a poder aplicar otras cosas. Acá tienen, yo tengo un canal de YouTube y ahí están estos vídeos si los quisieran ver. Esto no voy a ir muy, pero esto es, no voy a profundizar, pero es una parte importante de la entrevista motivacional,
porque es la técnica. Digamos que la primera parte que les mostré es la actitud que está siempre presente. La escucha activa es súper buena, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, preguntas abiertas, en el caso del autismo, no siempre se pueden usar. Los reflejos, tampoco muchas veces. Ya digo, en realidad digo espectro del autismo, pero pueden haber otros problemas también. Acá vengo al discurso de cambio que les quiero contar antes de que terminemos. 10 minutos. Como ven acá, de este hombre salen muchas cosas. Esta persona habla de diferentes cosas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y yo ya se los dije antes. Es de alguna manera tomar y reforzar lo que es en dirección al cambio. Pero recuerden una cosa, no es cualquier cambio. Digan que, bueno, el diálogo con José sigue y entonces él dice muchas cosas. Pero si él dice, por ejemplo, sí, yo quisiera cambiar, yo qué sé, mi forma de jugar al fútbol, no se me ocurre ninguna otra cosa. Ahí no es discurso del cambio, porque eso no es una meta que tiene que ver con el diálogo, con la finalidad del diálogo. Pero si José dice, bueno, sí, en realidad yo quisiera tener más paz en mi familia, que no discutamos tanto. Bueno, eso está relacionado al beber. Y ahí eso lo agarramos súper rápido. Decimos, contame más, ¿cómo querrías que fuera? O le podemos decir, así que lo que tú querés en realidad es que haya otra situación con tu familia. Y bueno, un clásico para nosotros es esto, contame, pero por supuesto ustedes pueden usar la palabra que les venga mejor. Pero lo que les decía antes también es importante. Muchas veces tenemos que entrenarnos a escuchar el discurso de cambio. Porque digo, nuestro cerebro agarra muy rápido lo que tenga que ver con problemas. Si ustedes quieren, prueben con amigos, con quien quiera. Cuando uno menciona, por ejemplo, habla con alguien y le dice, bueno, sí, tuve unas vacaciones muy lindas, pero me enfermé. La gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría, se quedan pegados al me enfermé. Entonces se habla solo del problema, que por supuesto también lo podemos escuchar, pero no le damos espacio al otro lado. Bueno, contame tus vacaciones, de qué manera fueron lindas. Entonces, esto lo que les pido, si quieren, por supuesto, es que lo entrenen a realmente poder fijarse más, estar más atento. Muchas veces el primer paso es entrenarse en escucharlo. El segundo paso es empezar a, por ejemplo, hacer una pregunta. Pero depende, por supuesto, no todos tenemos dificultades con escuchar el discurso de cambio. Si ustedes sienten, no, pero eso ya lo hago, por supuesto, no se necesita entrenarse para eso. Pero si ustedes sienten, sí, me vendría bien, entonces les pido, digo, y ya como sugerencia, esos dos pasos, entrenarse a escuchar y después entrenarse a agarrarlo. Y, por ejemplo, hacer una pregunta. Acá les doy la definición, léanla. Y recuerden que en lo que tiene que ver con el cambio es algo que hemos quedado de acuerdo con la persona o de acuerdo a si estamos en una institución que tiene que ver con, por ejemplo, consumo problemático. Entonces, digamos, la persona sabe con toda seguridad que se trata de eso, pero si no, bueno, a ver, ¿en qué podemos poner el focus ahora? Acá tienen algunas preguntas. Miren algunas. Lo que ha pasado en la entrevista motivacional es que se ha hecho ahora una diferencia. Lo que tiene que ver con el lenguaje de preparación y el lenguaje movilizador. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes ven el tipo de preguntas, en el de preparación,
sí, la persona tiene un deseo, una razón, pero la persona no está todavía preparada. Pero recuerda, agarramos eso para reforzarlo, hacerle más preguntas. En el lenguaje movilizador, la persona ha venido un poco más a tomar una decisión de cambio. eh, un compromiso, una activación, ha comenzado a hacer cambios. Esto de los primeros pasos es un poco, yo tengo una experiencia un poco divertida con esa, porque en tiempo trabajé con adolescentes y una cosa que aprendí es que si a un adulto yo le decía, ah, pero súper bien que has empezado a hacer eso, bueno, lo aceptaba. Pero un adolescente, ajá, una persona mayor me está diciendo que esto está bien. Se ponían como un poquito desconfiados. Así que bueno, tuve que encontrar otras palabras. Y una es esto de muchas veces, en lugar de decir algo, preguntarles a ellos, ¿cómo lo hiciste? Contame más de eso. Entonces, digamos que ellos pueden contar de otra manera que sí nosotros. Y ya digo, en el caso mío, siendo una adulta, por supuesto, porque quizás si fuera una persona más joven, un amigo, el resultado sería otro. Y acá voy a empezar a terminar. Acá tienen un ejemplo, les pido que lo lean antes de que se los comente. Digamos que el discurso de cambio muy raramente viene solo, viene con compañía. Y en este caso es lo que nosotros le llamamos el discurso de mantenimiento. ¿Qué es el discurso de mantenimiento? Es lo que la persona dice que mantiene la situación actual. Por ejemplo, el seguir tomando, el seguir bebiendo. ¿Qué podemos hacer? Si la persona dice, por supuesto que quiero cambiar, bueno, ahí tenemos discurso de cambio. Después viene, pero no es tan fácil. Entonces, acá tenemos tanto discurso de cambio como discurso de mantenimiento. Una manera de manejarlo puede ser empezar con lo que de alguna manera es discurso de mantenimiento. No es tan fácil. Y, por ejemplo, agregar y al mismo tiempo. ¿Por qué al mismo tiempo? Porque si yo digo, pero, no es tan fácil, pero, es como que esas dos frases no van juntas. Pero si yo digo algo por el estilo como al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo que no es fácil cambiar, querrías tener otro tipo de vida. O sea, la persona ve de que no es una cosa o la otra, son las dos. Y así muchas veces la realidad, ¿verdad? Raramente es un solo factor que influye. Y después, por ejemplo, podemos hacerle una pregunta. Háblame más sobre eso, contame. A ver, ¿cómo es? Bien, y ahora son las 10 menos, así que voy a dejar por acá. En las diapositivas, recuerden que tienen mi correo electrónico, si tuviesen después alguna pregunta, así que a largo plazo. Las preguntas que recibo muchas veces cuando alguien está por hacer su tesis de algo y ha elegido la entrevista motivacional, así que con todo gusto. Bueno, ahí. Señor Alonso, ¿hay alguna pregunta? Pues yo creo que en términos generales ha sido muy clara. Ha habido algunas preguntas que nos has ayudado a contestar, doctora. No sé si por el chat pudiera haber alguna otra pregunta que se le pueda dar a nuestra ponente en este momento. Mm, Me parece que no, que en realidad está todo bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Porque si no, se nos va a ir nuestra ponente y creo yo que es esencial esta parte de la comunicación, del lenguaje, de las herramientas motivacionales que tenemos que hacer uso para la atención del paciente o de la paciente con alguna problemática de uso de sustancias. Los comentarios han sido positivos. La, este, Ok, ha sido positivas. Hay personas que les están felicitando, doctora, Muchas por todas gracias. las participaciones.
Aquí hay una pregunta. Usted mencionó sobre el TCC y el TAC para el tratamiento con adicciones. ¿Considera el TAC mejor que el DBT? Perdón, cuéntenme en las siglas, porque en español estoy un poco Supongo que perdida. el TCC es la terapia cognitivo-conductual. ¿Ah? Eh, el... Y A debe ver, ser la Jorge otra la Pablo, terapia. escríbeme también tú. La otra debe ser la terapia de aceptación y compromiso, me imagino. Terapia de Eh, aceptación y bien, compromiso, que es precisamente el TAC. Y sí, gracias. ¿cuál de las dos serían mejores? Yo no les puedo decir cuál es mejor, porque es así, la terapia cognitiva conductual tiene mucha evidencia científica en lo que se refiere a esto. La terapia de aceptación y compromiso no tiene tanta investigación. Personalmente, yo tengo un máster en la terapia de aceptación y compromiso también, porque es algo que me parece, es como nosotros le llamamos la tercera hora. Hola, perdón. ¿Y por qué? Porque digamos que en la primera se trataba mucho de la conducta, en la segunda mucho de los pensamientos y en la tercera ha venido mucho más la parte de los valores. Y eso, muy así cortito. Eh, y bueno, y eso para mí ha sido una cosa que me ha encantado realmente. Yo escribí, por ejemplo, un manual que tiene que ver con doble diagnósticos en la pandemia y ahí uso una parte de la terapia, mucho de la terapia cognitiva conductual y un poco de la terapia de aceptación y compromiso. Lo que les digo, piensen en la finalidad. Eso los va a ayudar a ver qué rumbo, qué tipo de terapia van a tomar. Necesitan, por ejemplo, eh, bueno, la persona tiene pensamientos que le vienen de tomar, digamos, o sueña con eso. Entonces, bueno, podemos trabajar un poco con los pensamientos, pero también podemos trabajar con esto de la aceptación. La palabra aceptación tiene un gran problema y es que muchas veces la persona piensa, ¿pero qué? ¿Tengo que aceptar qué? Entonces es súper importante decirle, no, no es que tenés que aceptar que tomás. Lo que tenés que aceptar es lo que eso te causa. El dolor muchas veces que eso te causa, el no poder dejarlo sin problemas, el que tenés que estar luchando todo el tiempo. Entonces, hacer esa diferencia. Y la otra es ver, bueno, ¿qué puedo yo influir y qué no? Porque eso también ayuda mucho a la persona a ver, bueno, está bien, en este momento de mi vida, porque nunca se sabe después, yo no puedo influir esto, pero sí puedo influir esto otro. Y eso da una sensación de libertad que es muy grande. Espero haber respondido a tu pregunta. Claro que sí. De hecho, también agregaban ahí si había alguna diferencia con la dialéctica conductual, que es otra, que es la DBT, la terapia dialéctica conductual y que tanto también podría, pero creo yo que con base en lo que usted comenta, doctora, de cómo hay que identificar las personas, los candidatos, cómo implementar las herramientas que tiene cada uno. No sé si quisiera ahondar más al respecto Ah, también en comparación con dialéctica conductual. ecléctica conductual, yo no la conozco muy bien. O Ok. sea que no me voy a meter en ese tema. Lo Ok. que sé, quizás lo que ustedes le llaman, no, no lo sé, ustedes dirán si es así o si estoy. Hay otra corriente que ha salido en los últimos tiempos y que yo me da mucha pena que no la sabía cuando empecé a trabajar con este tema. Y le llaman transteorética. Mm, Quizás es lo mismo, no lo sé. La transteorética lo que hace es, por ejemplo, si la persona tiene un doble diagnóstico, entonces en lugar de decir, bueno, primero vamos a tratar la depresión o la angustia y después vamos a tratar el consumo problemático, que así se ha pensado, así hacía yo, digamos, al principio de mi carrera. Entonces, lo que dice la terapia transteorética es que bueno, lo que vamos a hacer es ver qué tiene de común para esta persona el consumo y la depresión. Porque
se ha mostrado que muchas veces intervenciones similares ayudan para diferentes cosas. Ujú. Entonces, es eso lo que se intenta hacer. Y ya digo, a mí me ha interesado muchísimo porque es eso de no pararme en, bueno, ¿qué es primero? Y qué es humano que la persona lo quiera saber. Porque Claro, yo, ¿qué es lo que comenzó? ¿Cómo comenzó? Totalmente humano. El problema que tenemos es que si nos quedamos en eso, digamos que es como que uno puede hablar de eso, pero después intentar ir a lo otro. Bueno, contame, ¿qué tiene de similar? Cuando vos sentís depresión, cuando no querés salir a la calle, ¿qué sentís? ¿Qué pensás? Ah, yo pienso. Y bueno, y cuando vas a consumir, ¿qué es lo que pasa? Y de ahí, bueno, tratamos de hacer, a ver, qué es lo que pueda tener en común. Y después vemos lo que es común, porque por supuesto van a venir muchas cosas, pero lo que siempre estamos tratando de hacer es lo que se repite, porque lo que es único, lo que sucede alguna vez, no es en ese momento quizás tan importante, a no ser, por supuesto, que sea muy importante para la persona, pero si no, es como, bueno, ¿qué es lo que se repite en esas situaciones? Sentís que te querés aislar y al mismo tiempo que querés consumir. ok, ¿Qué pasa contigo ahí? Entonces, bueno, podemos empezar a ver eso. Y ya les digo, debe de estar, yo sé que en México muchos saben inglés, tiene que estar también en inglés y en español, no sé. ok. Eh, pero es, bueno, se los recomiendo. Muchísimas gracias. Yo sé, hay muchas otras preguntas, pero por cuestiones de tiempo y por respeto al siguiente ponente, y también para hacer el cierre adecuado de esta sesión, me voy a permitir el compartir la constancia que tenemos para ti, doctora. Gracias. Fundación Preven, Cuidando y Pensando en tu Salud, y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud otorgan la presente constancia a la doctora Liria Ortiz por su participación como conferencista en la conferencia magistral Bases de la Entrevista Motivacional en consultantes consumidores de sustancias psicoactivas, en el primer Congreso para la Prevención y Atención a las Adicciones, llevado a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre, con un valor de 1 hora de crédito y 6 puntos curriculares. Agradeciendo por parte de Fundación Preven, por parte de la Universidad Hebraica de México, el que nos hayas compartido, nos hayas brindado todos estos elementos, esta información. Y con esto cerraríamos esta ponencia. Ya les Un compartieron millón el de gracias a enlace ustedes. y Que la quedamos pasen siempre a tus lindo. órdenes. Muchas, muchas Gracias. gracias. Nos vemos en la siguiente enlace. Cuídate mucho, doctora. Nos vemos. Igualmente, que estén muy lindos. Chao. Bye. A ver,